Qué bendición, queridas hermanas, saludarles en este día tan especial para todos, especialmente para ustedes que es el Día de las Madres. Queremos saludar a todas las mamás, todas las abuelas, todas las tías, todas hermanas, a cada una. Desearles una gran bendición, que el Señor les bendiga mucho, desearles muchas felicitaciones porque sabemos que Dios las usa grandemente y que sepan que siempre oramos por ustedes, que les amamos y que es un privilegio para nosotros servir a su lado. Muchas bendiciones, gran bendición para este día, gran saludo, gran abrazo y que este tiempo sea un tiempo de regocijo junto a su familia en la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, damos gracias a Dios. Bienvenidos. En el nombre del Señor agradecemos poder vernos nuevamente, estar juntos. Qué bendición, qué alegría poder compartir juntos la palabra del Señor, las alabanzas y este tiempo que es como un refrigerio cada día de la semana. Les quiero invitar a orar y después vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Quiero recordarles que cada día de la semana, de lunes a sábado, estamos teniendo palabras refrescantes para el corazón sediento. Un devocional patrocinado por la Iglesia Bíblica Bautista, El Camino a la Cruz, donde compartimos la palabra bien temprano, en la mañana, para que usted pueda meditar en ella y pueda usarlo como una herramienta en sus manos para la evangelización de otras personas. También queremos recordarles que cada viernes a las 7 de la noche y cada domingo a las 3 de la tarde estamos teniendo nuestros estudios y nuestro servicio de adoración. Les esperamos y queremos que pronto estemos juntos para dar gracias y compartir testimonio de lo bueno que ha sido Dios con nosotros en este tiempo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, que en este día podemos alabar y glorificar tu nombre con libertad, con salud, con fuerza, con alegría, con esperanza, esperando siempre de ti lo mejor, esperando siempre que en tu voluntad, porque tu palabra dice que tu voluntad es agradable y perfecta para nosotros. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a caminar contigo, permítenos disfrutar este tiempo de esta ofrenda de alabanza que hemos traído a ti. Queremos darte lo mejor, Señor, de nuestras vidas. Es más que alabanza, es adoración y también es obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Que soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, Jesús, eres mi amigo fiel, Señor, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra, me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, Jesús, eres mi amigo fiel, Señor, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. El Señor es tu amigo fiel, Él es nuestro amigo y es para siempre. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. 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 Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, Jesús, eres mi amigo fiel, Señor, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, Señor, eres mi amigo fiel, oh Dios, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. El Señor es nuestro amigo, el
Señor siempre está con nosotros. Dice este canto: hermoso nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y quiero invitarte a que alabes y adores el nombre del Señor en este día. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre igual, Jesús. Te venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitas en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Quiero recordarte que cada día de la semana estamos teniendo palabras refrescantes para el corazón sediento. Un devocional diario que comienza a las 7 de la mañana, donde podemos compartir la palabra diariamente, de lunes a sábado. Necesitamos que lo compartas, que lo puedas aprovechar con tu familia, porque hay mucha gente que tiene necesidad de la palabra del Señor, y eso puede ser un instrumento poderoso en tus manos para que Dios pueda llegar a los oídos y el corazón de aquellos que no lo conocen aún. También quiero invitarte los viernes a las 7 y los domingos a las 3 de la tarde al estudio y también al servicio de predicación y alabanza. Y sobre todas las cosas también te quiero invitar a orar, a que continúes orando para que el Señor, que está en control y ha edificado un plan para nosotros, continúe haciendo su voluntad hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga. Y vamos entonces a pasar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, damos gracias al Señor en este día por la bendición de poder compartir con ustedes una vez más, poder compartir la lectura de la palabra, el estudio, la predicación. Una gran bendición en esta tarde poder juntos alabar y glorificar el nombre del Señor, como lo hemos hecho. Quiero invitarles en esta hora a que tomen la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer a partir del versículo número 10. Dice la palabra del Señor en Éxodo 14, versículo número 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos, lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias porque hoy podemos leer la palabra, podemos estudiarla, podemos alabar, glorificar tu nombre, estar en contacto con nuestros hermanos. Una bendición que tú nos estás regalando en este tiempo en el que todavía estamos
de cuarentena, todavía estamos fuera del edificio, pero juntos en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo Dios, proveyendo tu palabra a todos los que tienen necesidad. Padre, perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado el sermón en esta tarde, El Señor es Dios de la historia y la eternidad. Está basado en Éxodo 14, del 10 al 17. En un momento de la historia bíblica donde hay una situación que marca la salida de Israel definitiva ya de Egipto. Un momento en que Israel está saliendo, un momento en que Dios está sacando a Israel y Moisés está guiando al pueblo en medio de una persecución y en medio de una deseo de los egipcios de volver a traer y esclavizar a Israel. La enseñanza en esta tarde es que el obrar de Dios marca todos los acontecimientos de nuestra historia. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, la misma Biblia lo declaró, la palabra del Señor lo declara, Dios mismo hablando a Moisés le dice, yo me voy a glorificar, yo estoy glorificándome en medio de esto, todos sabrán que yo soy Dios, porque yo me glorificaré en medio de esta situación. Teniendo esto en mente y trayéndolo a la realidad nuestra hoy, podemos mirar hacia el pasado y ver cómo Dios ha obrado de manera que ha marcado los acontecimientos de la historia y cada acontecimiento ha glorificado a nuestro Dios y ha sido de bendición para su pueblo. Ahora mismo, en medio de un caos mundial, de un desastre, el pueblo de Dios está seguro, el pueblo de Dios está en sus hogares, el pueblo de Dios continúa sirviendo a Dios y el mundo entero ha doblado sus rodillas y ha pedido a Dios sanidad, perdón y ha puesto sus ojos en el obrar de Dios. Por eso nosotros entendemos que Dios marca el obrar de la historia para su gloria. Ahora, queremos aprender 3 cosas importantes en este pasaje. Porque acá estamos viendo 3 maneras de actuar ante un mismo acontecimiento. Todos los cristianos estamos involucrados en un mismo acontecimiento, sin embargo, si usted ve la televisión, si usted ve las noticias, si usted hace una investigación, usted se va a dar cuenta de que no todos los cristianos han actuado igual, no todas las personas han actuado igual en medio de esta situación. Lo primero que queremos aprender es que Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que había sido elegido por Dios, un pueblo que había estado en formación, un pueblo que había sido llevado a un lugar para su preservación, había sido llevado para que no pasara hambre, de pronto se ha alejado tanto de Dios, se ha escondido tanto, se ha complacido tanto con la vida que estaba llevando, que comenzó a reaccionar de una manera mundana. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 14, versículo del 10 al 12. Dice en el versículo 11, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para morir en el desierto. El pueblo de Dios, Israel, una vez que vio la situación difícil que le rodeaba, comenzó a entrar en pánico, a criticar, tener miedo, reclamar. Comenzó a decir, antes estábamos mejor que ahora. Los israelitas habían visto milagro tras milagro, habían visto cómo Dios los había ayudado a vencer cada prueba, habían sido preservados del hambre, pero en medio de esa situación de esclavitud que estaban viviendo en Egipto, se habían adaptado tanto a la mundanalidad de Egipto, se habían olvidado tanto de Dios, que comenzaron a desear esa vida
aun cuando Dios le estaba dando la oportunidad de salir de ese lugar. Muchas veces sucede así con nuestras vidas espirituales. Muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a una vida de pecado, nos acostumbramos tanto a hacer concesiones con el pecado, nos acostumbramos tanto a lo que está mal, que de pronto nos incomoda, primeramente, que nos lo señalen, segundamente, que nos inviten a salir de ahí. Nos incomoda el trato de Dios cuando nos pide que tenemos que salir y poderosamente nos saca por su soberanía y su voluntad. Nos incomoda muchas veces el trato de Dios con nosotros porque nos hemos adaptado tanto a una vida alejada de Dios que de pronto, amados hermanos, no encontramos la manera de satisfacernos ante lo que Dios quiere para nosotros. Los israelitas en ese momento estaban pasando por una situación parecida al síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo surge de una situación que hay en Estocolmo. Unos terroristas toman unos rehenes, comienzan a torturarlos, comienzan a maltratarlos físicamente, pero luego que pasa un tiempo, cuando liberan a los rehenes, todos los rehenes hablaban maravillas, todos los rehenes hablaban cosas buenas de los captores. Los psicólogos y las personas que los atendieron, los médicos, explicaron que los prisioneros se acostumbraron tanto a la cautividad, se acostumbraron tanto a la manera en que estaban viviendo, que ellos comenzaron a apreciar a los captores, a los terroristas, porque se empezaron a sentir seguros en las manos de ellos. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. Muchas veces nos sucede que andamos tan alejados de Dios, muchas veces ignoramos la palabra de Dios, ignoramos la voluntad de Dios y vivimos tan metidos en nuestra voluntad, vivimos tan metidos en nuestra idea de capacidad y nuestra manera de vivir, que cuando la Biblia nos confronta, cuando Dios a través de su palabra nos confronta, nosotros nos sentimos incómodos y comenzamos de ciertas maneras a justificar el pecado. Empezamos a hacer lo mismo que estaba haciendo Israel acá, culpando a Moisés, buscamos un culpable, criticamos la situación, empezamos a decir, estábamos mejor antes era la mejor situación, ¿por qué no nos dejaste en ese lugar? ¿Por qué nos has traído hasta acá? Y empezamos a tener ese tipo de actitud. Cuando Israel comenzó a ver el polvo en la lejanía y los ejércitos de Faraón acercarse, comenzaron a ver a Faraón más grande que Dios. Comenzaron a pensar que Faraón y el problema que representaba era un problema que Dios no podía resolver. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros, amados hermanos. Tenemos que ser sinceros y ir a la palabra de Dios y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, porque muchas veces nosotros nos metemos, nos involucramos y nos complicamos tanto la vida que de pronto pensamos que Dios no puede sacarnos de ese lugar. Pensamos que Dios no tiene la solución a esas situaciones. Y muchas veces no queremos la solución de Dios, perdón. Muchas veces no queremos la manera en que Dios quiere solucionar. Comenzamos a ver nuestros problemas mayores que el Dios que tenemos. Empezamos a tratar de solucionar por nuestras propias fuerzas. Empezamos a tratar de encontrar la manera de salir de nuestros problemas y olvidamos que Dios está presente, que Dios está trabajando en todos los eventos de la historia y que por su voluntad nosotros estamos ahí y que Él puede sacarnos de una manera fácil, pero nosotros esquivamos la intervención de Dios o pensamos que no lo necesitamos. Arremeter contra Moisés, criticar a Dios, desear el pecado, es el desastre del corazón del que se ha apartado de Dios. Cuando una persona está apartada de Dios, cuando una persona está apartada de Dios y su vida espiritual está afectada, una de las cosas que empieza a hacer es rechazar a Dios, empieza a rechazar a su pueblo, empieza a rechazar la voluntad de Dios y empieza a tratar de justificar y tratar de convivir con el pecado. Lo segundo que queremos aprender, amados hermanos, es la manera en que Moisés actúa en medio de esto. Porque hay una diferencia
entre la manera en que actuó el pueblo y actuó Moisés. Todos estaban pasando por la misma situación. Todos estaban teniendo los mismos problemas. Probablemente si los egipcios hubieran atrapado a los israelitas, a Moisés le hubieran dado el peor castigo. Pero Moisés respondió de manera diferente. Moisés entendió que ese era el momento de vivir por las convicciones, no por las condiciones que lo rodeaban. Vamos a ir al versículo 13 y vamos a verlo. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés empezó a confrontar a aquellos que estaban apartados de Dios, a aquellos que no tenían confianza en Dios, a aquellos que pensaban que Faraón era más fuerte que Dios, y él comenzó a recordarles el actuar de Dios. Comenzó a recordarles quién es Dios, lo que iba a hacer Dios con ellos. Empezó a pedirle que confiaran en Dios, que recordaran cómo Dios había obrado, que entendieran lo que estaba pasando, que todo era para la gloria de Dios. La verdad es que me impresiona cómo Israel empieza a desconfiar de Dios en medio de esta situación. Y minutos antes, no vamos a decir minutos, tiempo antes, había visto cómo Dios había desarrollado una serie de plagas donde había demostrado su poderío, su poder y su superioridad sobre todos los dioses egipcios. Ahí tenemos una diapositiva que nos habla a nosotros de las plagas de Egipto. Cada una de esas plagas fue enviada por Dios. Cada una de esas plagas fue manejada por Dios. Cada una de esas plagas desapareció bajo el poder y la voluntad de Dios. No había razón para temer, no había razón para desconfiar. Amados hermanos, muchos de nosotros, en medio de este tiempo en que estamos también pasando por una plaga, que estamos también pasando por una pandemia, por una situación, tenemos tendencia a desconfiar y pensar que esto no va a pasar. Déjenme decirle algo: Dios también tiene el control de los acontecimientos de la historia actual. Todo va a coger el curso y va a terminar según la voluntad de Dios. Yo como pastor no puedo decir cómo van a ser las cosas, pero sí le puedo leer en la Escritura lo que Dios nos ha dicho a nosotros, cómo van a ser las cosas. Dios tiene el control, Dios es poderoso, Dios va a pelear por nosotros, Dios nos va a dar la victoria, y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar tranquilos y confiados en que Dios es poderoso. Más nada, no hay otra cosa que hacer. Dice la palabra en el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo me imagino de pronto cuando Israel vio todo aquel ejército armado, toda aquella situación. Imagínense ustedes caminando hacia un lugar donde lo que quedaba era avanzar por el mar. O sea, humanamente no se podía pasar. Una situación donde ellos sentían que cada vez se acorralaban más. Y sin embargo, Dios de una manera victoriosa los sacó caminando en seco por el medio del mar. De esa misma manera victoriosa, Dios nos va a sacar a nosotros de todas estas situaciones. No porque nosotros somos buenas personas, no porque nosotros lo merecemos, sino porque todos estos acontecimientos son para su gloria. Dios nos ha mostrado en este tiempo la importancia de la familia. Dios nos ha mostrado en este tiempo la importancia de amar, discipular, de proveer para nuestros hijos. Dios ha mostrado y ha hecho que todo lo que hemos predicado durante años tengamos que practicarlo en nuestros hogares. Eso Dios lo ha hecho para mostrarnos
para enseñarnos, para discipularnos, para darnos esa bendición y para darnos a nosotros en Él la victoria. Ninguno de nosotros va a tener la victoria por nosotros mismos. Ahí está el alcalde de Nueva York diciendo de que ellos fueron los que pararon la pandemia, que ellos fueron los que detuvieron, que Dios no tuvo que ver nada con el asunto. Dios tiene que ver absolutamente con todos los asuntos del universo, porque Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. Dios ha peleado por nosotros y Dios nos va a dar la victoria. Pero miren, lo más interesante en este pasaje, este es un pasaje donde Dios le dice a Moisés las cosas que van a pasar y Moisés les explica al pueblo el procedimiento que Dios va a usar, un privilegio tremendo. Y así todo, el pueblo reaccionó de una forma, Moisés de otra, y Dios tuvo una reacción propia de su carácter. Por eso lo tercero que queremos aprender es la manera en que reaccionó Dios. Ya vimos cómo había reaccionado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel reaccionó apartado, desconfiado, haciendo críticas, dolido, con temor de lo que podía pasar. Moisés se mantuvo exhortando al pueblo, siendo testigo fiel de las cosas que Dios había hecho. Ahora vamos a ver cómo Dios obró y se cerró este capítulo para Israel. Porque, amados hermanos, esa es otra cosa que nosotros tenemos que aprender. Dios, según la palabra en Mateo 28, nos ha llamado a ser voceros. Como lo fue Moisés en ese tiempo, nosotros también ser voceros del Evangelio de Jesucristo. Es momento en que nosotros hablemos del Evangelio de Jesucristo por las redes, por las predicaciones, conversaciones personales, que nuestros hijos aprendan el Evangelio, nuestras esposas aprendan el Evangelio. El Evangelio afecta a todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Evangelio es aprendido en nuestros hogares, nuestras esposas están en el lugar correcto como ayuda idóneas. Nuestra forma de tratar a nuestra familia es la correcta porque los tratamos como vasos frágiles, con amor, como Cristo amó a la iglesia. Cuando el Evangelio afecta la vida de las personas, las personas son transformadas completamente. Pero es importante que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, nosotros no vayamos al punto donde tengamos desconfianza, miedo, terror, que de pronto empecemos a desconfiar de que Dios nos va a ayudar. No, es hora de que nosotros nos mantengamos firmes como Moisés, que nos mantengamos predicando lo que Dios nos ha dado para que prediquemos. Ahí estaba Moisés hablando lo que Dios quería que él dijera. Y ese debe ser el lugar de nosotros ahora. Quizás nuestros hijos tienen miedo. Nuestros hijos, algunos más pequeños, no entenderán por qué no fueron más a la escuela. Es tu momento para, como Moisés, instruirlo. Es tu momento para, como Moisés, darle palabra. Es tu momento para enseñar en tu hogar medidas sanitarias. Es momento para organizar tu hogar, para organizar el culto familiar, para organizar el estudio de la palabra de Dios. Es momento para sentarse como familia y recibir esta palabra que estamos enviando los viernes, para estudio bíblico los domingos, para hacer devocionales juntos en la mañana. Este es el tiempo que Dios nos ha permitido para reaccionar. Y aquí la Biblia nos enseña la manera en que han reaccionado algunos hombres de Dios. Y en este caso Moisés no se dejó llevar por los temores de la situación que estaba pasando. Moisés se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho. Y Dios no necesitaba a Moisés, Dios no necesitaba a Israel. Dios es soberano y es Dios. Él actuó conforme a su carácter, obrando su plan sin impedimento y sin interrupciones. Todas las críticas de Israel no afectaron el carácter de Dios. Todos los miedos de Israel no afectaron la manera en que Dios tenía que proceder. Dios continuó obrando su plan sin impedimento ni interrupción. Vamos a ir a los versículos 15 y 17. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen
y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, fíjense bien, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que le sigan. Fíjense, ¿qué esperaban los israelitas? Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios obre conforme a los esquemas mentales que tenemos. Muchas veces nosotros queremos que Dios obre como nos imaginamos que deberían ser las cosas. Es más, cuando Dios obra de una manera que a nosotros no nos conviene, pues no queremos ese obrar, no queremos saber de Dios. Cualquiera hubiera deseado de Israel que el ejército hubiera dado media vuelta y se hubiera ido. Cualquiera hubiera dicho, bueno, ahora nos va a dar un poco más de tiempo caminar. Bueno, ahora nos vamos a poder agrupar mejor para pasar y salir del otro lado. Pero Dios, que es poderoso, que es soberano, que es omnisciente, que tiene control absoluto de todo lo que Él ha creado, decidió dar redención al pueblo, pero a la manera que Él entendía que debía suceder. Y el ejército, en vez de dar la vuelta y regresarse, Dios endureció el corazón de ellos para que siguieran a Israel y lo persiguieran más todavía. El gran problema con Israel es muchas veces el problema que nosotros tenemos. Israel había sido redimido en ese momento. Dios había obrado la redención en ellos. Dios lo había, fíjense, la redención, ¿qué cosa es? Consiste en salir de la esclavitud, en sacar a alguien de la esclavitud para darle la libertad. Dios había redimido a Israel, pero Israel no sabía vivir en la nueva libertad. Israel no se sentía redimido. Israel se sentía acosado. Israel se sentía amenazado en vez de redimido. Mi pregunta en esta tarde, ¿cómo te sientes en el día de hoy? ¿Te sientes depresivo? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes acusado? ¿Te sientes maltratado? ¿O te sientes redimido? ¿Te sientes salvado? ¿Te sientes protegido? ¿Te sientes usado por Dios? ¿Te sientes levantado? Los israelitas fueron liberados de las cargas pasadas que habían tenido en Egipto. Ahora debían aprender a vivir como hombres libres de Dios y para Dios. Dios nos ha libertado a nosotros de muchas cargas, pero en ocasiones nosotros, en vez de caminar ligeramente hacia su voluntad, queremos regresar atrás y volver a cargar las cargas que hemos llevado por años. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que Dios obró y las cosas resultaron exactamente como Dios quiso. Si usted sigue leyendo el pasaje, sucedió de la manera en que Dios le dijo a Moisés. Efectivamente, el mar se abrió. Efectivamente, los israelitas pasaron. En el versículo 26, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Efectivamente, ellos siguieron a Israel. Efectivamente, Dios obró para que el mar ocupara al ejército, se lo tragara, y sucedió exactamente como Moisés había dicho que Dios iba a hacer. Ustedes tranquilos, que Dios peleará por vosotros. Quiero concluir este sermón recordando algunas cosas. Recién salidos de Egipto, los israelitas todavía tenían mentalidad de esclavos. Todavía su mente, sus corazones y sus vidas estaban atadas al pecado, estaban atadas al servilismo, estaban atadas a la esclavitud que en Egipto estaban teniendo. Estaban atados, estaban viviendo como auténticos esclavos. Su mente no había sido renovada. Mi pregunta en esta tarde, ¿ya tu mente está renovada? Dice la Biblia que nosotros debemos tener la mente de Cristo. En Filipenses 2, versículo 5, dice, haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia nos está invitando a sentir las mismas cosas que en Cristo Jesús. También la Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora,
Mi pregunta en esta tarde: ¿continúas con una mentalidad de esclavo o ya has entendido que has sido redimido y libre por la sangre de Jesús? Si continúas con una mentalidad de esclavo, es porque continúas en pecado, es porque continúas viviendo en la esclavitud del pecado, es porque habiendo sido salvado, regenerado, habiendo sido traído a la luz, te has contaminado con el pecado y tienes que arrepentirte, tienes que buscar de Dios, tienes que pedirle perdón a Dios, algo que todos necesitamos hacer. Porque cada uno de nosotros en algún momento ha vivido de esa manera. Ha vivido esquivando la voluntad de Dios, haciendo convenios con el pecado, y de esa manera hemos vivido atemorizados, nos hemos sentido acusados con mentalidad de esclavo. Pero la Biblia nos enseña que Cristo nos ha redimido. Israel fue redimido por la mano poderosa de Dios y nosotros igualmente hemos sido redimidos por la mano poderosa de Dios y por el sacrificio único y suficiente de Jesús, el cual ha expiado y quitado todos nuestros pecados. Ahora, nuestras desobediencias deben ser perdonadas todos los días. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos ponernos en las manos de Dios. Por eso Dios les preparó a los israelitas, terminando este pasaje, varias pruebas. Israel, al ver el ejército de Egipto, reaccionó mostrando que le tenía más miedo a Faraón que temor a Dios. Y Dios entonces llevó a Israel al desierto para que entendiera, para que comprendieran y para que supieran lo que era vivir en dependencia de Dios. Si el Señor permite que pasemos por pruebas como esta, es para darnos una gran edificación. Si saliendo de esta pandemia, tu vida continúa en el pecado, tu vida continúa en rebeldía, mi vida continúa alejada de Dios, mi vida continúa esquivando la voluntad de Dios, pues nos hemos perdido lo mejor. Porque lo mejor ha sido ver cómo Dios ha obrado en medio de esta situación mundial para edificar a nuestras familias y nuestras vidas y enseñarnos que en una ciudad como esta, Las Vegas, donde mucha gente depende de salario, depende de horas extras, depende de no sé cuántas cosas, aquí hemos aprendido a depender de Dios y saber que si comemos es por la voluntad de Dios, que si el gobierno nos ayuda es por la voluntad de Dios y que todo lo que está pasando es para la gloria y para la honra de Dios. Y nosotros simplemente somos siervos que amamos servir al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, qué bendición este pasaje que hemos estudiado en este día. Un pasaje bíblico donde hay una situación catastrófica, pero en medio de ella vimos cómo actuó Israel, vimos cómo actuó Moisés y vimos cómo lo que dijiste se cumplió irreversiblemente. Sabemos que hay palabras profetizadas para el tiempo final. Sabemos que hay profecías bíblicas que se van a cumplir en tu venida. Esperamos el cumplimiento de ellas y sabemos que son ciertísimas. Porque así como se ha cumplido tu palabra en el pasado, sabemos que en el presente se cumple y en el futuro se seguirá cumpliendo. Gracias por todo y por la bendición de haber pasado por una experiencia tan única como esta, a pesar de los terrores que hemos vivido, porque hemos visto tu mano poderosa con nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. We'll be right back.